Bienvenidos a este canal en el que normalmente hablamos de temas del derecho penal, con videos sobre derecho penal general reconocidos por este color medio vino tinto, videos de procesal penal que tienen este color naranjadito y videos de penal especial que tienen este color verdecito. Hoy tenemos un video verde, es decir, un video sobre penal especial en el que analizaremos una conducta delictiva específica. El día de hoy hablaremos del feminicidio, el delito en el cual se le castiga a una persona el acto de dar muerte a una mujer por el hecho de ser mujer. Veremos algunas de sus características, sus orígenes, su regulación, veremos algunas precisiones, daremos algunos conceptos personales, pero sobre todo intentaremos hacerlo con mucha rigurosidad, sin hacernos pasar por expertos de esta conducta que requiere de varios conocimientos especiales para poderla desarrollar completamente, pero aquí sugeriremos algunas lecturas y algunos profesores y profesoras especializadas sobre la materia que nos podrán dar mucha luz. Bienvenidos. Bienvenidos a Soy Defensor. Recuerden suscribirse a este canal, dejarnos sus comentarios, para nosotros sus opiniones son muy valiosas, intentamos tenerlas todas en cuenta, tenemos ya un listado de todos los temas que nos han recomendado y estaremos dándoles este contenido a medida que nuestras posibilidades, capacidades nos lo permitan. El día de hoy quiero recomendarles este texto del profesor Jesús María Silva Sánchez, quien es uno de los penalistas más destacados en el mundo entero y sobre todo dentro de los hispanohablantes. El libro se denomina El riesgo permitido en el derecho penal económico y es de la editorial jurídica Atelier. Lo interesante es cómo el profesor Jesús María Silva logra hablarnos sobre la institución del riesgo permitido en ámbitos empresariales y sobre todo nos permite reflexionar en cómo en esta sociedad contemporánea se es autorizado vulnerar bienes jurídicos en ciertas circunstancias y sobre todo en el espectro económico. El profesor Silva Sánchez nos ayudará a recordar cómo la institución del riesgo permitido tiene sus orígenes precisamente en fenómenos industriales, tanto en Alemania como en Estados Unidos, y cómo esta institución es bastante valiosa para conservar nuestras libertades el día de hoy. Se lo recomiendo y sobre todo en el video de imputación objetiva tendremos muy en cuenta sus aportaciones. Como expresábamos, vamos a hablar hoy del delito de feminicidio, un delito consagrado ya en casi todas las legislaciones latinoamericanas y que tiene un origen más o menos reciente debido a que es también una construcción sociológica bastante reciente. Sin embargo, su aparición como fenómeno puede constatarse en diversos momentos de la historia, sobre todo en las sociedades más patriarcales, y su estudio resulta bastante apasionante. Yo quisiera primero advertir que este es un tema bastante complejo desde el punto de vista sociológico, antropológico y jurídico. Nos acercamos a este tema con mucho respeto, sin asumir que lo que vayamos a decir sea una posición revelada, además reconociendo que una figura de esta envergadura, de esta complejidad y de esta importancia, con una creación tan reciente, todavía no podemos llegar a verdades consolidadas alrededor de ella y debemos ser respetuosos de quienes sí son expertos en la materia. En este canal, cuando estábamos en épocas de la pandemia y todos estábamos guardados en las casas, hicimos un video en compañía del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia. En ese video participó la doctora Elena Hernández, quien es una verdadera y auténtica autoridad en Colombia sobre estos temas. Allí la profesora Elena nos da varias recomendaciones, reflexiones y nos expone su punto de vista que considero bastante valioso y pueden encontrar ese video aquí en este canal y se los recomiendo por su profundidad y por la manera muy adecuada como se encuentra realizado. También les recomiendo seguir las obras, por ejemplo, de la profesora María Camila Correa, profesora de la Universidad del Rosario y una muy destacada penalista, quien tiene varias obras que nos permiten comprender la importancia de una perspectiva de género para analizar ciertos institutos jurídicos, posiciones que a veces, por lo novedosa y por los prejuicios que como sociedad tenemos, solemos no prestarles tanta atención, pero son de vital importancia. También les recomiendo darse una pasada por la Convención Belén do Pará para que veamos cómo el Estado tiene el deber de luchar en contra de todos los actos de violencia y discriminación contra la mujer. Les recomiendo a los que les gusta la jurisprudencia internacional leer la sentencia Campo Algodonero versus México, en la cual se dejan trazadas algunas de las pautas importantes a tener en cuenta el feminicidio. Y sobre todo les recomiendo acercarse a este tipo penal tratando de
de liberarnos de los prejuicios que solemos tener como penalistas. ¿A qué prejuicio me refiero inicialmente? Que creemos que todo nuevo tipo penal es consecuencia del populismo punitivo. Y esto, digamos, es una falencia en la que incurrimos bastante seguido los penalistas, y hago un mea culpa sobre ello. Cada que vemos una nueva disposición decimos, populismo punitivo, eso no soluciona nada, se sigue utilizando el derecho penal como una herramienta, bla, 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 bla. Creo yo que he sostenido en múltiples oportunidades posiciones así acerca del feminicidio, que era un caso de profunda ignorancia, por no reflexionar sobre las características disímiles de este comportamiento y sobre la importancia simbólica, jurídica, sociológica que tiene su contemplación como un tipo penal autónomo. Lo primero que debemos decir es que el feminicidio no es el mero acto de dar muerte a una mujer. Es decir, no siempre que se mata a una mujer aparecen los elementos para el feminicidio, sino que en ocasiones en esa muerte de la mujer se ven presentes unos rasgos del patriarcado, de lo más agresivo del patriarcado, una violencia precedente, una absoluta instrumentalización, una negación absoluta de la mujer por ser mujer que amerita darle a esto un tratamiento diferenciado. Primero refirámonos al feminicidio dentro del contexto sociológico. Resulta que distintos estudios han logrado determinar cómo las mujeres suelen ser víctimas de una violencia mucho más bestial que los hombres. Y cuando digo bestial no pretendo excusar al que la realiza diciendo no, él es una bestia que no comprende lo que hace. No, me refiero a que una violencia más agresiva dentro de su propio círculo y cómo se encuentra conformada su familia. Un estudio global sobre el homicidio realizado en el año 2018 logró determinar que de las 87,000 mujeres que fueron asesinadas durante ese año, más de la mitad fueron asesinadas por su pareja o miembros de su familia. Es decir, uno ahí ya logra notar un patrón generalizado que no se encuentra presente en las muertes a los hombres y que nos permite evidenciar que aunque aparentemente es el acto de dar muerte a un ser humano, semejanza, sí tiene unos patrones diferenciados que nos deben hacer por lo menos una reflexión especial. Esto equivale a decir, ojo, que en el 2018 137 mujeres fueron asesinadas diariamente por un miembro de su familia o por su pareja. Un documento de la ONU, que aquí les pongo la imagen y que en los comentarios le dejaré el link para que lo puedan ver, acierta cuando dice que el feminicidio es la manifestación más brutal de una sociedad patriarcal. Es decir, una sociedad en donde a la mujer, por el hecho de ser mujer, se le asignan unos roles en atención a su feminidad, es decir, a su género, y a esa feminidad que se considera inherente a ella y que además hace que se le exijan unas cargas adicionales que a los hombres no, se suelen invisibilizar los ciclos de violencia que ellos padecen, creando además un perfil en quienes las victimizan. Y el hombre que hiere a la mujer en una sociedad totalmente patriarcal es casi que un héroe social, y hay chistes sobre pegarle a la mujer, y hay chistes sobre maltratar a la mujer, y hay bromas sobre matar a la suegra, y hay bromas sobre matar a la esposa. Y no estoy diciendo que todo el que haga una broma de esta sea un feminicida en potencia, pero eso sí son rasgos, síntomas, signos que nos permiten identificar una sociedad que consume esa clase de humor, tiene unos rasgos patriarcales muy asentados en donde puede considerar siquiera gracioso causarle daño a una persona en razón al sexo y género que ésta tiene. Es decir, a la asignación biológica y al rol que por esa asignación se le ha atribuido. Entonces está claro que en esta sociedad hay unos rasgos de violencia generalizada en contra de la mujer, hay unas características que invisibilizan esos rasgos de violencia y existe una cierta autorización social a realizar actos de dominación por parte de los hombres en contra de las mujeres. Profesor, yo conozco un hombre que es víctima de violencia doméstica en la casa. Sí, claro, y ese le llama tanto la atención porque es el único que conoce. Es decir, responder mostrando la excepción, que es que un hombre sea víctima de una violencia doméstica en la cual se disminuye para negar el fenómeno generalizado, es una falacia, es una indebida generalización de lo que es en verdad una excepción. No con ello estoy diciendo que sea válido pegarle a un hombre en la casa, no con ello estoy diciendo que sea válido que las mujeres puedan agredir en contra de los hombres, no.
Para ello existen unas disposiciones penales especiales. Profesor, quiero que creemos el homicidio. No demuestre tan evidentemente su ignorancia. Si usted logra demostrar que existen patrones generalizados de que los hombres somos víctimas de una violencia especial por el solo hecho de ser hombre, y a esta violencia especial suele atribuírsele su condición biológica, los roles que le hemos asignado y posteriormente la muerte, pues tendrá usted un argumento sólido para que cree ese delito. Pero eso parte de considerar erróneamente que el feminicidio es el mero hecho de darle muerte a una mujer, y no lo es. ¿Cómo podemos entonces definir el feminicidio? El feminicidio se presenta cuando una mujer es víctima de una sucesiva vulneración de los derechos humanos a la que además le acontece la muerte. Entonces vemos cómo la mujer, además de estar en un ciclo de vulneración grave de sus derechos humanos, posteriormente se le mata, con todas las circunstancias contextuales que a esto rodean. Y a eso sociológicamente le podríamos denominar feminicidio. Habrán unas claridades, mayores desarrollos, unos puntos sobre los que habrá que hacer más énfasis, pero comprendamos por lo menos la razón de ser sociológica. ¿Qué ocurre? Antes de que se denominara a esto feminicidio, yo considero que ocurre lo que Miranda Flicker llamaba una injusticia epistémica hermenéutica. ¿Por qué? Porque la mujer era víctima de una violencia que no tenía nombre. Es decir, esta violencia bestial en contra de ella no tenía un nombre adecuado que nos permitiera determinarla. Porque, ¿cómo se le llama a la vulneración sucesiva de los derechos humanos de una mujer a la que después le acontece la muerte con una relación con esas mismas vulneraciones de derechos humanos? Eso no tenía nombre. Y si lo llamamos homicidio, estamos dejando atrás todas las vulneraciones de los derechos humanos, porque la expresión homicidio es simplemente el acto de dar muerte a un hombre o a una mujer. Obviamente es el acto voluntario de dar muerte a un hombre o a una mujer, pero dentro de la denominación homicidio no estamos incluyendo las graves vulneraciones de derechos humanos de las que era víctima esa mujer en el contexto en el que se produjo en contra de ella el homicidio. Entonces, la expresión homicidio era insuficiente, era precaria y no le daba un nombre adecuado a esta realidad. Y recordemos que el derecho también tiene una función simbólica de darle nombre a unos graves padecimientos que sufren unas personas. Yo creo que el primer mérito que tiene la expresión feminicidio es el mérito de nombrar lo que no tenía nombre. Y al no tener nombre, hacía que las personas que lo padecieran y las personas cercanas a quienes lo estaban padeciendo no pudieran condensar su experiencia y exteriorizarla de manera adecuada. Entonces a alguien le tocaba levantar la mano y decir: mi hermana fue víctima de una violencia generalizada de género, una exclusión, una dominación sexual, psicológica, reproductiva, fue víctima de un ciclo de violencia y después se mató. Mientras decía todo eso ya no se le ponía atención. La expresión feminicidio condensa todo esto para que quienes lo han vivido de manera cercana puedan darle a esto una existencia real en el mundo de los conceptos, que es el mundo en el que nosotros habitamos. Aquello que no se nombra no existe. Vean ustedes cómo a partir de la denominación feminicidio los titulares de prensa fueron cambiando y ya las personas dicen: hubo un feminicidio. Profesor, ¿a veces le ponen nombre malo? Sí, claro. A veces a las cosas se les llama como no es y no por eso eliminamos los términos. Simplemente a veces hay que hacer unas precisiones conceptuales. Hay unos que le llaman femicidio y otros feminicidio. La razón no es simplemente lingüística. Resulta que Diana Russell, que es quien lo propone en inglés, da la traducción a femicidio, pero Marcela Lagarde opina que esa expresión femicidio haría tal como una consonancia con homicidio, como si fueran lo mismo, solo que el uno es el de matar a un hombre y el otro fue el de matar a una mujer, y decidió agregarle eso para diferenciarlo, como dándole más énfasis a lo femenino. Entonces lo pone como feminicidio. Esa diferencia intenta mostrar que este no es solo el hecho de matar a una mujer, sino que tiene unas características especiales. El feminicidio aparece en el año 2015. Está contemplado en el artículo 104A del Código Penal colombiano, dentro del capítulo del homicidio. Recordemos que el artículo 103 establece como conducta delictiva el homicidio, que es el acto de matar a otro. Diríamos entonces que el homicidio es el tipo penal básico o fundamental y el feminicidio es un tipo penal autónomo, es decir, un tipo que toma elementos del tipo penal básico o fundamental y le agrega algunas características para justificar o para plantear por qué el cambio en la punición. Sin embargo, no es que el uno sea el acto de matar a un hombre y el otro sea el acto de matar a una mujer, no. Homicidio sigue siendo el acto de matar a un hombre o a una mujer.
a secas. Es decir, la conducta a través de la cual yo de manera consciente y voluntaria mato a un hombre se llama homicidio, y la conducta a través de la cual yo de manera consciente y voluntaria mato a una mujer también es homicidio. ¿Cuándo aparece el feminicidio? Cuando a esa conducta consciente y voluntaria de matar a una mujer podemos probar que existen elementos que nos permiten deducir que ese acto de matar a una mujer es por el hecho de ser mujer. Es decir, se encuentra allí presente una violencia de género, una violencia marcada dentro de una sociedad patriarcal, un contexto que nos permite entender que estamos ante la muerte de una mujer por la condición de ser mujer. El tipo penal del 104A, como se podría prestar para interpretaciones, y muchos dirían, pero es que nadie mata a una mujer por el solo hecho de ser mujer, porque si no mataría a su madre y saldría a matar a todas las mujeres que viera. Entonces la redacción literal se presta para, digamos, esa interpretación exótica de la expresión. No, matar a una mujer por el hecho de ser mujer debemos entenderlo en el ámbito y contexto de una violencia machista, de la existencia de un ciclo de vulneración de los derechos humanos de esa mujer, de una completa instrumentalización, de una completa dominación, de una completa negación de esa mujer. Yo les recomiendo especialmente, y aquí pondré el link, la sentencia C539 del año 2016, en el que la Corte Constitucional analiza pormenorizadamente los elementos del feminicidio, pero sobre todo de la expresión matar a una mujer por el hecho de ser mujer. Les recomiendo mucho esa sentencia. Aquí les dejo el link, lo van a poder observar. También les voy a dejar el de la Convención de Belén do Pará. Les voy a dejar algunos links que considere relevantes y por favor denle una ojeada sin prejuicios. Nada nos quita darle a esto una mirada a ver si nos formamos y cambiamos de opinión. Como yo se los decía, yo cambié de opinión y creo que muchos de los que están viendo este video también pueden cambiar de opinión. Se los recomiendo. Pero bueno, entonces, como la expresión matar a una mujer por el hecho de ser mujer, pese a la generosa y muy bien realizada interpretación de la Corte Constitucional, debemos aceptar que se puede prestar para algunos equívocos. El artículo enlistó algunas circunstancias que nos permiten entender cuándo se mata a una mujer por el hecho de ser mujer. La reacción que realiza el artículo es matar a una mujer por su condición de ser mujer o con las siguientes circunstancias, pero esa O no se debe entender como disyuntiva, aunque profesor, la O es disyuntiva, bueno, pero tengan en cuenta que las circunstancias que les voy a decir no es que sean otras modalidades de feminicidio, sino que son más bien la manera de entender cuándo se mata a una mujer por el hecho de ser mujer, cuándo podemos entender que existió ese contexto de violencia especializado en contra de esa persona. Primero, la existencia de una relación familiar, afectiva. Recordemos lo que les decía, más de la mitad de las muertes o asesinatos a la mujer son por miembros de la familia o de sus parejas sentimentales. Siempre y cuando, claro está, ese familiar o esa pareja haya realizado un ciclo de violencia sexual, psicológica, física o patrimonial. Esto es bastante importante, porque la violencia no es solo coger la mujer y golpearla, no es solamente usar objetos y lanzárselos, no. También existen violencias patrimoniales, también existen violencias psicológicas. Son los distintos actos por los que se puede entender una completa dominación de la mujer por el hecho de ser mujer y por los roles que como sociedad patriarcal, le hemos asignado a esa mujer. También la realización de actos de instrumentalización de la mujer, como la opresión o la toma de decisiones por ella, exigirle sobre su vida reproductiva, exigirle que se le causen abortos, exigirle cualquier cosa sobre las decisiones vitales que solamente ella puede decidir. A ver, recordemos que el derecho penal no es matemática, no es violencia más muerte igual feminicidio, no. Tiene que haber un ciclo de vulneración de los derechos humanos y la muerte, pero que haya una relación entre las dos. Eso ya lo ha aclarado incluso la Corte Constitucional. Nada de esto es aritmética, pero todas estas características nos permiten deducir cuándo puede haber un caso de esta naturaleza. También el aprovechamiento de las condiciones de poder, de superioridad, todo lo que tenga que ver con la dominación en sus distintas apariciones. Cometer este delito con el fin de causarle terror o humillación a la persona. Cuando vemos que se exhibe el cuerpo de la mujer ya después de que se haya realizado sobre ella este acto, como para humillar lo que de ella queda, como para humillar incluso el cadáver. Cuando en algunas escenas del crimen logramos ver que existe una desfiguración del rostro que se causa
por múltiples golpes más allá de los necesarios para causarle la muerte, como si la persona que le causara la muerte quisiera destruir además sus rasgos de mujer, cuando le antecede un secuestro por parte de la persona que lo perpetra y durante ese secuestro distintas humillaciones. Todos esos literales que los invito a leerlos, que están ahí en el artículo 104b y que yo no voy a venir aquí a repetirlos textualmente, nos permiten entender lo que es un contexto de violencia. Obviamente, para entenderlo con profundidad, les ruego acudir a las lecturas sobre el tema. Creo que con todo lo que hemos dicho vamos entendiendo más o menos cuál es la razón de ser de que exista este tipo de manera independiente. También debemos tener en cuenta que este tipo penal autónomo también tiene unas conductas subordinadas, es decir, unas agravaciones que van a aparecer en el artículo siguiente, que es el 104b, que es cuando el sujeto es servidor público, cuando la víctima es menor de 18 años, cuando la conducta se realiza con la comparecencia de varias personas, cuando la mujer está en condiciones de inferioridad, pero por tener una discapacidad, por ejemplo, cuando el delito se realiza en presencia de otras personas que integran la unidad doméstica, cuando se realiza el acto de darle muerte por el hecho de ser mujer después de una agresión sexual, y también por las agravaciones que serían aplicables al homicidio, es decir, por el artículo 104 a secas. Este video no se realiza con el ánimo de brindarle a los ya expertos elementos para conocer el delito de feminicidio. Creo que dentro de él, aunque hemos intentado hacerlo informadamente, se pueden cometer aún incorrecciones, pero creo que también esto es normal en un delito de tan reciente creación. Es que nosotros llevamos 3000 años hablando de qué es el homicidio y del feminicidio llevamos una década. Sin embargo, la invitación central alrededor de la cual orbita este video es a informarse, a leer, a abrir nuestros prejuicios sobre esta clase de conductas y sobre todo visibilizar la violencia que en esta sociedad es mucho más ruda, cruda y bestial en contra de las mujeres, asignándole unos roles y debido a estos roles unas violencias que los hombres en circunstancias generales no padecemos. Y se me olvidaba, muchas veces en los medios de comunicación se dice: oiga, ¿y por qué le dieron tan rápido el nombre de feminicidio si todavía no se han averiguado sus distintas circunstancias? Ojo, que por diversas obligaciones del Estado, incluyendo la Convención Belén do Pará, que aquí les dejo el link, el Estado está obligado a priorizar las investigaciones sobre feminicidio. Cuando haya rasgos en la escena delictiva o en el contexto o en los elementos de prueba que permite imputar un feminicidio, debe preferirse esa hipótesis sobre las demás, no por una invención feminista, no por una invención de los abogados, no, por un compromiso internacional del Estado. Entonces, si el posible victimario es la pareja, es un supuesto de feminicidio que debe empezar a aclararse. Profesor, siempre que la pareja mate a la mujer es un feminicidio. No, esa es una de las primeras características que nos permite empezar a ver que puede haber aquí una violencia de género. Pero tenemos que analizar cuál fue la circunstancia por la que esta persona le causó la muerte a la mujer. Pero cuando ya vemos que es la pareja, creo que tenemos una pista. También si vemos rastros de que hubo una extrema violencia, de que hubo una violencia bestial con ganas como de desfigurarle el rostro, como lo decíamos hace un momento, rastros de episodios sexuales, testimonios que nos digan que hubo encierros, que hubo humillaciones, que en público se realizaban comportamientos en contra de esta persona. Cualquier elemento que nos permita ir deduciendo un acto de dominación sobre ella, esa es la hipótesis. No quiere decir que esa hipótesis vaya a mantenerse, no. Pero darle este nombre adecuado de feminicidio permite que la investigación se priorice y darle la importancia que tiene a esta clase de violencia.